A medianoche. Me desperté sobresaltada por una pesadilla. Y descubrí que mi esposo, quien debería estar durmiendo a mi lado, no estaba por ninguna parte. Me levanté para buscarlo. Y vi que el proyector en la sala todavía seguía encendido. No pude evitar sentirme molesta por su descuido, pero al siguiente segundo, me quedé petrificada en el lugar, viendo claramente cómo la pantalla estaba llena con una sola frase. ¿Cómo divorciarse de una esposa embarazada? Capítulo 1. Hasta esta noche. Nunca habría imaginado que mi esposo, con quien había salido durante 7 años y llevaba 3 años de casada, pensara en divorciarse de mí, y justo ahora, cuando acabo de quedar embarazada, todo mi cuerpo temblaba. Estuve a punto de correr al baño, para interrogarlo, pero no lo hice. Simplemente apagué el proyector en silencio, y volví a acostarme en la cama. Unas pocas horas antes, seguíamos abrazados como siempre, viendo el último estreno de cine. Era una película romántica, que contaba la historia de 2 jóvenes que se conocieron en la universidad. Se enamoraron y se acompañaron toda la vida. Nuestra historia era tan parecida. También conocí a mi esposo en la universidad. Yo era apenas una novata. Y él, un año mayor. Tras un encuentro casual, me enamoré de él a primera vista, y pasé un año entero amándolo en silencio. Más tarde, me uní al grupo de investigación donde él trabajaba. Y poco a poco nos fuimos acercando. Cuando por fin reuní el valor para confesarle mis sentimientos, él se me adelantó. Así empezamos. Superamos juntos los años difíciles. Y llegamos al matrimonio. Cuando nos casamos, él quería tener hijos de inmediato, pero yo quería primero crecer profesionalmente. Sorprendentemente, él respetó mi decisión. No fue hasta el año pasado, tras ascender a supervisora, que comenzamos a planificar tener un hijo. Al terminar la película esta noche, me acurruqué tímidamente sobre su pecho, y le confesé que estaba embarazada. Recuerdo perfectamente su rostro de sorpresa y felicidad, como me abrazó llorando emocionado. Sandra, gracias. Voy a ser papá. Él no es actor profesional. Reacciones tan instintivas no se pueden fingir. No entiendo. ¿Por qué ahora quiere divorciarse? ¿Será que dentro de él hay 2 personalidades? Una que me ama, y otra que me detesta. Mientras pensaba en todo esto, él regresó. El aire frío que traía me envolvió. Frotó su barbilla contra mi cuello. Su voz sonó baja y tierna. ¿Te despertaste? ¿Tuviste una pesadilla? No supe en qué momento. Pero mi almohada ya estaba empapada de lágrimas. No quería que lo notara. Así que simplemente murmuré un El segundo siguiente, me giró con firmeza hacia él, al tocar la humedad de mi rostro. Se detuvo. ¿Qué pasa, cariño? ¿Por qué estás llorando? Al escuchar esas palabras, me sentí aún más triste, con el pecho lleno de quejas sin poder desahogarme. Y al mismo tiempo, demasiado asustada para oír una respuesta que no quería imaginar. ¿Por qué viniste a abrazarme sin calentarte antes? ¿No sabes que le tengo miedo al frío? ¿No sabes que tengo miedo de que me dejes? Añadí esa frase en silencio, mientras la tristeza se expandía en mi pecho, provocando oleadas de dolor. Él se rió suavemente, abrazándome aún más fuerte. ¿Mi pequeño sol ya no quiere calentarme? Cuando éramos novios, le encantaba llamarme su pequeño sol. Decía que era la única luz en su vida gris. El nudo en mi pecho se detuvo por un momento. Lo abracé de vuelta y negué con la cabeza. Escuché el sonido constante de su corazón. Y murmuré con voz apagada. ¿Me amas? Sin dudarlo, respondió. Te amo. Solo te amaré a ti en esta vida. Cerré los ojos y no dije nada más. Mentiroso. Al hacerle esa pregunta, su respiración se detuvo por un instante. Y luego su corazón se aceleró. Estaba mintiendo. Capítulo 2. Quizá porque tenía demasiadas cosas en la cabeza. Esa noche dormí muy mal. Pasé el día entero trabajando de manera distraída. Hasta que Lucas me llamó de repente para decirme que tenía una cena de negocios y que no volvería a cenar a casa, cuando recién empezó su empresa. Era común que tuviera compromisos sociales. Y siempre me informaba de ellos. Pero ahora que su compañía ya estaba firmemente establecida, hacía tiempo que no asistía a reuniones de este tipo. Una alarma empezó a sonar en mi mente, casi sin pensarlo. Activé el sistema de monitoreo que había instalado mucho tiempo atrás pero que nunca había usado. Cuando empezamos a salir, yo era muy insegura, y no entendía por qué alguien tan brillante como él querría estar con alguien tan ordinaria como yo. Una y otra vez, me decía, Sandra, eres la persona más brillante que he conocido. Me diste coraje y fuerza. No es que tú no seas suficiente para mí, es que yo no soy suficiente para ti. Él me dio una enorme seguridad.
dedicándome todo su tiempo libre fuera del trabajo y evitando cualquier contacto innecesario con otras mujeres, pero su atractivo y talento natural siempre atraían a muchas admiradoras. Ellas no me tomaban en serio. Algunas incluso llegaron a confesarle su amor delante de mí. Al principio, él las rechazaba con amabilidad, pero después, cuando fueron demasiadas, empezó a rechazarlas fríamente y en público. ¿Están sordas o ciegas? Tengo novia y se llama Sandra. Corran al hospital. Tal vez todavía puedan curar su sordera y ceguera. Algunas no se dieron por vencidas, hablando mal de mí abiertamente, con lo poco que tiene. ¿Cómo puede ser ella tu novia? Y él replicaba con sarcasmo. ¿Fuiste la mejor de tu generación? ¿Eres más inteligente que ella? ¿Más bonita que ella? No tienes nada de eso. ¿Y aún así crees que puedes compararte? Para mí, ella es la mejor en todo. Soy yo quien tuvo la suerte de encontrarla. Aquella noche, incluso desarrolló un programa de monitoreo. Lo instaló en nuestros teléfonos, de modo que yo pudiera ver todo lo que había en el suyo, pero él no pudiera revisar el mío. Si alguna vez dudas de mí, puedes revisar mi teléfono a través de este sistema. Mi mundo siempre estará abierto para ti, me aseguró, con hechos. Él me demostró su amor, y yo confié más en nuestra relación. Durante 10 años, él me amó con constancia, pero entonces, ¿por qué ahora? ¿Su ubicación aparecía en un restaurante para citas de pareja? ¿Qué tipo de compromiso de negocio se celebra en un sitio así? Tal vez estaba preparando una sorpresa para mí. Después de todo, faltaban apenas 10 días para nuestro aniversario de bodas. Antes también me había preparado sorpresas en secreto. Después de tantos años, debería confiar en él. Me repetí eso para tranquilizarme. Pero mis manos temblorosas revelaban mi nerviosismo. La intuición femenina rara vez se equivoca. Seguí revisando su teléfono, hasta que encontré un mensaje sospechoso eliminado. Escuché que te casaste. No tuve la oportunidad de felicitarte. He vuelto al país. ¿Nos vemos mañana? El mensaje fue enviado esta madrugada, justo cuando nos habíamos quedado dormidos después de ver la película anoche. Sentí un frío helado recorrerme el cuerpo. ¿Acaso empezó a pensar en divorciarse de mí después de recibir ese mensaje? ¿Quién es esa persona? ¿Por qué nunca había oído hablar de ella? Negándome a rendirme, busqué desesperadamente cualquier información relacionada con ese número, pero aparte de ese mensaje eliminado, no encontré nada. Si fuera solo un amigo normal, ¿por qué no habría ningún rastro? Cuanto más limpio parece todo, más sospechoso resulta. Ya no pude quedarme quieta. Agarré las llaves y conduje directamente hacia el restaurante. Capítulo 3. Apenas estacioné el coche, vi esa figura familiar. Frente a él estaba sentada una belleza deslumbrante, de ojos brillantes y sonrisa perfecta. Desde la distancia, parecían una pareja sacada de un cuadro, absolutamente perfectos juntos. De pronto, recordé quién era ella. Antes de que Lucas y yo estuviéramos juntos, la había visto una vez en el laboratorio. En ese entonces, ella se quedó parada en la puerta, con la mirada clavada en Lucas. Por amabilidad, le dije, si estás buscando a Lucas, puedes entrar directamente. El verla allí, de pie en el frío viento, me hacía temblar de solo mirarla. La siguiente frase me dio vergüenza decirla en voz alta, así que solo la pensé para mí. Además, habría sido de muy mala educación dejar a una mujer tan hermosa parada fuera sin decir nada. Ella apartó la mirada, claramente entendiendo mis intenciones, y se disculpó una y otra vez. Perdón, no me di cuenta. Puede cerrar la puerta. No voy a entrar. Debí haber puesto cara de desconcierto, porque bajó ligeramente la mirada, y en sus ojos se reflejó una emoción tan complicada que no supe cómo interpretarla. «Él no querrá verme», murmuró. Su expresión era tan triste que me dio lástima. Justo cuando estaba por decir algo para reconfortarla, una mano apareció detrás de mí y cerró la puerta de un golpe. Al girarme, vi que era Lucas. Estábamos peligrosamente cerca, casi como si me hubiera encerrado entre sus brazos. El pensamiento hizo que mi cara se enrojeciera de inmediato. Lucas me dio un golpecito en la cabeza y luego retrocedió unos pasos para tomar distancia. «Deja de hacerte la tonta. Vuelve al laboratorio», dijo. Toc, toc, toc. El sonido de los golpes en mi memoria coincidió con el golpeteo en la ventana del coche que me trajo de vuelta a la realidad. Bajé la ventanilla. Era Lucas, y la misma chica que había estado sentada frente a él. «Sandra, ¿qué haces aquí?». Su tono sonaba casi acusatorio, y no pude contener mis emociones. Le solté con sarcasmo. «¿Qué pasa? ¿Arruiné tu cita romántica?». «No, yo no», negó instintivamente, pero luego frunció el ceño y me preguntó, «¿Revisaste mi teléfono?». Al mismo tiempo, la chica intervino, «Tú eres Sandra, ¿verdad? Creo que estás malinterpretando las cosas. Entre Lucas y yo no hay nada».
Cállate, la interrumpí bruscamente, ardiendo de rabia por dentro. ¿Acaso necesitamos que una extraña opine sobre nuestros asuntos? Me volví hacia Lucas, todavía aferrándome a una pequeña esperanza. Te pregunto, ¿qué relación tienes con ella? Mientras me digas que no hay nada entre ustedes, yo te creeré. Lucas abrió la boca, a punto de decir algo, pero la chica que estaba detrás lo interrumpió. Ella se enganchó naturalmente de su brazo y se apoyó en él con una dulzura frágil. Yo no soy una extraña, dijo con una voz suave. Nos criamos juntos. Estuve presente en toda su infancia. Según como se dice aquí, lo nuestro sería como ser amigos de la infancia, inseparables desde pequeños. Ella inclinó la cabeza y le sonrió a Lucas. ¿Verdad que sí, Lucas? No me importaba su provocación. En la universidad ya había tenido suficientes de esas situaciones. Lo que realmente me importaba era la reacción de Lucas. ¿Seguiría, como siempre, estando de mi lado? Inesperadamente, apartó la mirada, girando la cabeza como si no se atreviera a mirarme. Entonces lo escuché, un leve y culpable, sí, salió de sus labios. Sentí como si me hubieran vaciado un balde de agua helada sobre la cabeza, dejándome completamente congelada. Observé la escena ante mí sin poder creerlo. Era la primera vez en todos estos años que elegía a otra chica en lugar de a mí. Capítulo 4. Llamé su nombre con desesperación, Lucas. Apenas hablé, sentí un sabor amargo y salado en la boca. Instintivamente, me pasé la mano por la cara, y sentí la palma empapada. Ni siquiera me había dado cuenta de que ya estaba llorando. En mi confusión, vi cómo Lucas extendía la mano hacia mí, con los ojos llenos de dolor. Pero entonces, una mano blanca y delicada agarró su brazo. Fue como si alguien hubiera pulsado el botón de pausa, se quedó paralizado y lentamente retiró la mano. Nos miramos a través de la fina capa de la ventanilla, pero era como si un abismo invisible se abriera entre nosotros, separándonos cruelmente. Un sabor metálico subió por mi garganta y mi vista empezó a nublarse. Si hubiera sido la yo de hace 10 años, probablemente habría retrocedido por inseguridad, pero ahora era la yo de 10 años después. Lucas había tardado una década en hacerme creer en el amor inquebrantable que nos unía. ¿Cómo iba a rendirme tan fácilmente ahora? En el amor no importa quién llegó primero. ¿Y qué si fueron amigos de la infancia? Ahora yo era su esposa, la persona destinada a acompañarlo toda la vida. Yo creía en el amor de Lucas por mí. Me pellizqué el brazo con fuerza para obligarme a mantener la claridad, y abrí la puerta del coche con decisión. Aunque mis piernas temblaban, caminé hacia él con determinación, cruzando la barrera invisible que nos separaba, completando el abrazo que él había dejado inconcluso. Dejé a un lado la ansiedad y la inseguridad, y me acurruqué en su pecho, abrazándolo con fuerza mientras le susurraba. Lucas, me siento fatal. Toda la frialdad que había fingido se derrumbó en cuanto lo toqué. En sus ojos solo había pánico y preocupación. Sandra, ¿dónde te duele? Vamos al hospital ahora mismo. Me levantó en brazos con delicadeza y me acomodó en el coche, alejándose sin mirar atrás, dejando a su supuesta amiga de la infancia sola en la acera. Sandra, aguanta un poco más. Ya casi llegamos. Durante un semáforo en rojo, sus dedos rozaron suavemente mi rostro pálido, con una ternura imposible de ocultar. El Lucas que yo conocía había regresado. Estoy bien, le dije en voz baja. Solo me alteré demasiado. Con un poco de descanso estaré mejor. Atrapé su mano justo cuando iba a retirarla, y le sonreí, quizás al recordar lo que acababa de pasar. Su expresión se endureció ligeramente y dejó escapar un suspiro casi imperceptible. Lo siento. Bianca era mi vecina de la infancia, explicó con cuidado, eligiendo sus palabras. Se mudó al extranjero cuando estábamos en el instituto y recién volvió ayer. Tras unos segundos de silencio, añadió, solo somos amigos. Hoy nos reunimos por un asunto personal. No quería que malinterpretaras las cosas. Por eso te dije que era una cena de negocios. No pienses mal. Lo escuché atentamente, pero mi corazón se volvió un poco más pesado. Si realmente fueran solo amigos, ¿por qué esa tristeza en sus ojos era tan evidente? ¿Sentía algo por ella? No pregunté, ya que me había dado una explicación. Elegí creerle, así que cambié de tema. ¿Qué asunto personal era? Detuvo el coche al borde de la carretera, con la mirada perdida en la ventana, sin decir una palabra. Volví a preguntar, ¿este asunto personal es algo que ni siquiera yo puedo saber? Le giré la cabeza hacia mí, obligándolo a mirarme. Tú dijiste que entre nosotros no habría secretos. ¿Qué me estás ocultando? Su nuez subió y bajó, pero no pudo pronunciar palabra. Después de un largo silencio, por fin escuché su voz ronca. Mi hermano falleció. Bianca era su médico tratante. Su hermano era su único familiar que le quedaba en el mundo. Lamentablemente, debido al trabajo tan demandante de su hermano en el extranjero, casi no podían verse.
Jamás imaginé que me enteraría de su muerte de esta forma. Lo siento, no lo sabía. De repente, me abrazó con fuerza, casi con desesperación, escondiendo su rostro en el hueco de mi cuello. Y fue entonces cuando noté que su cuerpo temblaba ligeramente. Le acaricié la espalda con suavidad, tratando de calmarlo. ¿Aún me tienes a mí? En ese momento, cualquier palabra resultaba vacía e inútil. Lo único que podía hacer era quedarme a su lado, para que no tuviera que enfrentar solo ese dolor. Un segundo después, sentí algo húmedo en mi cuello, y mi cuerpo se quedó completamente rígido. Lucas estaba llorando. Capítulo 5. Creí que la vida volvería a la normalidad, pero no sabía que esto apenas era el principio. Durante las 2 semanas que pasamos organizando el funeral, Bianca evocaba constantemente recuerdos del hermano de Lucas, atrayendo deliberadamente su atención. Cada día pasaban más y más tiempo juntos. Yo lo veía, pero no lo detuve. Había estado separado de su hermano demasiado tiempo. Esta pérdida lo había golpeado mucho más de lo que imaginaba. Sabía que anhelaba conocer más sobre la vida de su hermano, llenar los vacíos de arrepentimiento. Eso le daba fuerzas para seguir adelante. Además, su estado mental era frágil. No podía dejar que los celos me llevaran a cortar su única vía de conexión con su hermano. No sería justo para él. Me repetía a mí misma, Lucas me ama, nunca me traicionaría. Ese pensamiento me sostuvo, hasta el día en que Bianca me pidió vernos a solas. Fue entonces cuando descubrí que no era tan generosa como pensaba. ¿Sabes?, dijo sonriendo mientras tomaba su café con elegancia. Antes de que me fuera al extranjero, Lucas me rogó llorando que no me fuera. Hemos compartido toda una vida. Ahora que he regresado, ¿realmente crees que tienes alguna posibilidad? La bella mujer de cabello largo sentada frente a mí era un deleite para la vista, pero cada palabra que pronunciaba me atravesaba el pecho como un cuchillo. Eso ya es pasado, respondí con calma. Ahora soy su esposa. No creo que vaya a perder. Ella soltó una risita, sus ojos brillando con una seguridad cruel. Hermana, qué ingenua eres. ¿Quieres que te lo demuestre? Antes de que pudiera reaccionar, agarró mi mano y se dio una fuerte bofetada a sí misma. Su expresión cambió al instante, mostrando una tristeza vulnerable mientras miraba hacia mi espalda y exclamaba: Lucas, solo quería explicarle que entre nosotros no hay nada. Pero la señorita Sandra se puso furiosa y me golpeó. Una trampa clásica, y Lucas la creyó. Sandra, basta ya. Su rostro se ensombreció. En los 10 años que llevábamos juntos, entre noviazgo y matrimonio, jamás me había gritado. Y ahora, por primera vez, defendía a otra, volcándome toda su frialdad y dureza. Yo no, viéndolo irse con ella. Me levanté de golpe para intentar explicarle, pero en el apuro tropecé, cayendo al suelo junto con mi taza. Los fragmentos me cortaron la mano, pero Lucas no se volvió siquiera una vez, como si no hubiera escuchado nada. Mi nariz se estremeció, y las lágrimas brotaron sin control, formando un gran charco sobre el suelo. Una joven entre los presentes se ofreció amablemente a llevarme al hospital. Rechacé su ayuda, arrastrándome con mis heridas y humillaciones. Fui hasta la sala de vigilancia y recuperé la grabación, la prueba del montaje de Bianca. Cuando llegué a casa ya era de madrugada. La enorme mansión estaba vacía y fría. Lucas no había vuelto. Pasé toda la noche llamándolo. Le envié decenas de mensajes explicando todo. Todo fue en vano, ni una sola respuesta. Incluso había apagado el teléfono. Solo podía sacar una conclusión. Estaba ocultándose de mí a propósito. Sin haber dormido, fui a su empresa a buscarlo, pero su asistente me informó que Lucas se había ido al extranjero la noche anterior. Me quedé inmóvil. Lucas siempre compartía conmigo su itinerario mensual, y este mes no había ningún viaje planeado. Me obligué a mantener la calma y pregunté: ¿surgió algún negocio urgente en el extranjero? ¿Con quién viajó? El asistente dudó, claramente incómodo, pero en el fondo ya lo intuía. Una verdad que no quería aceptar. ¿Ni siquiera tengo derecho a saber con quién viaja mi esposo? Bajo la presión, sudando profusamente, el asistente finalmente soltó el nombre inevitable: la señorita Bianca. El mareo volvió a invadirme. Tropecé, a punto de caer al suelo, pero el asistente me sostuvo justo a tiempo, protegiendo instintivamente mi vientre. Insistí: ¿solo ellos dos? El asistente, temblando, respondió: ese sí, la dirección. El pobre casi no podía sostenerse en pie del miedo. El jefe dijo que absolutamente no podíamos revelarla. Por favor, déjeme en paz. Salí de la empresa con el rostro sombrío. El cielo, que había estado despejado, de repente se cubrió de nubes oscuras, y el aire pesado me revolvía el estómago. Intenté llamar otra vez al teléfono de Lucas, seguía apagado. En el camino, una tormenta repentina me empapó por completo. Con el cuerpo pesado y mojado,
Regresé a casa, solo para encontrar algo inesperado sobre la mesa de café. Mi primer impulso fue de esperanza. Lucas había vuelto. Ignorando el agua que chorreaba de mi ropa, corrí hacia la mesa. Allí, sobre el mármol, había un documento, letras negras sobre fondo blanco que decían 5 palabras devastadoras: acuerdo de divorcio. Me sentí como si cayera en un abismo helado, con la sangre congelándome en las venas. Con manos temblorosas, abrí el documento. En la última página, la firma firme y familiar de Lucas estaba claramente estampada. ¿De verdad estaba eligiendo divorciarse de mí por Bianca? Entonces, ¿qué significaron estos 10 años juntos? ¿Acaso solo fui la segunda opción, el consuelo porque no pudo quedarse con su primer amor? Capítulo 6. Seguí llamándolo, sentada toda la noche sin moverme ni un centímetro. Cuando la señora de la limpieza entró y me vio, se asustó tanto que soltó un grito. Me llamó temblorosamente. Al no recibir respuesta, reunió valor para tocarme, y se dio cuenta de que estaba ardiendo en fiebre. Rápidamente contactó al asistente y me llevaron de urgencia al hospital. Por suerte, el tratamiento fue rápido y el bebé no sufrió ningún daño. Reconozco que había estado apostando a que todavía me amaba, apostando a que, de algún modo, seguía pendiente de mí. Si no, porque la señora de la limpieza, estando de vacaciones, volvería justo a tiempo. Pero aposté mal. Desde que ingresé en el hospital hasta el día en que me dieron el alta, Lucas nunca apareció, ni una sola vez. Fue en ese momento cuando lo entendí de verdad, de forma cruel. Lucas ya no me quería. Pasaba noches enteras sin poder dormir. A veces me daban ganas de ahogar las penas en alcohol, pero al pensar en el bebé que llevaba dentro, desistía. Quizás sea cierto aquello de desdichada en el amor, afortunada en los negocios. Los líderes de la empresa empezaron a valorarme aún más y me confiaron un proyecto crucial. Si lo completaba con éxito, obtendría un nuevo ascenso. 10 años de amor no se olvidan de la noche a la mañana, así que me lancé de lleno al trabajo, intentando adormecer la nostalgia por Lucas. El asistente, al verme de nuevo activa, venía cada día, siempre con la misma misión: pedirme que firmara los papeles del divorcio, y cada vez se iba con las manos vacías. 3 meses después, finalmente lo dejé pasar. Fui directa al grano. Yo sé que tiene su contacto. Llámalo. Quiero que me diga en persona el motivo del divorcio. Cuando lo escuche, firmaré. Todo este tiempo, nunca había dejado de intentar encontrar su paradero. Quería verlo. Quería preguntarle: ¿por qué te fuiste sin decir nada? ¿Por qué quieres divorciarte de repente? ¿Por qué ya no nos quieres ni al bebé? Pero fue inútil. Así que decidí cambiar de táctica. Atraerlo. Contraté a los mejores técnicos en localización. Con solo contestar el teléfono, podríamos rastrear su ubicación. Cuando la llamada se conectó, no fue la voz de Lucas la que escuchamos, sino jadeos entre un hombre y una mujer. El asistente, incómodo, no sabía si sostener el móvil o colgarlo. Al ver que yo mantenía el rostro sereno, retiró discretamente su mano del botón de colgar. Unos minutos después, la voz de Lucas, cargada de deseo, se escuchó: Bianca. Una vez más, ya no pude contenerme. Le arrebaté el teléfono al asistente y lo estampé contra el suelo. Los sonidos nauseabundos se cortaron de inmediato. Sin decir una palabra, firmé con decisión los papeles del divorcio. Hoy mismo enviarán un móvil nuevo a tu oficina. Ahora puedes irte. El asistente vaciló unos segundos. Luego se marchó rápidamente con el acuerdo firmado. Apenas se fue, una oleada de dolor me aplastó el pecho. Ya no pude fingir más. Me derrumbé en llanto. Lucas, creí en tu amor. Creí en él, para siempre, que prometiste. Pero tú, para siempre, solo duró 10 años. Si no eras capaz de cumplirlo, ¿por qué prometiste? Capítulo 7. Cuando recibí el mensaje del técnico, estaba de pie frente a la puerta de ginecología en el hospital, esperando. Desde niña, había vivido en carne propia el dolor de crecer sin un padre. Mi madre me crió sola, soportando todas las dificultades. Conocía demasiado bien las penas y obstáculos de un hogar sin figura paterna. No podía permitir que mi hijo sufriera lo mismo. No podía repetir mi propia historia. Antes de entrar, algo me impulsó a mirar el teléfono. Después de leer toda la información que el técnico me había enviado, decidí cancelar la cirugía. Sin dudarlo, reservé el primer vuelo disponible hacia el país M. De camino a casa, las palabras del técnico no dejaban de resonar en mi mente. Señorita Sandra, la localización de su esposo es un hospital privado en el país M. El hospital está dirigido por una mujer llamada Bianca. Hace 5 años, un paciente llamado Kevin ingresó allí, pero lamentablemente falleció hace 5 meses. Hace 3 meses, su esposo también fue internado en ese hospital.
con síntomas similares a los del señor Kevin. Su médico tratante también es Bianca. Esto es todo lo que pude averiguar. Perdone que me tome la libertad de decirlo, pero los sonidos que escuchó en aquella llamada fueron generados artificialmente. Una tormenta de emociones se desató en mi interior. No pude evitar recordar la mirada que Lucas me dirigía en aquel tiempo, llena de tristeza y soledad. Yo creí que solo era el duelo por la muerte de su hermano. Jamás imaginé que había un dolor aún más profundo escondido debajo. ¿Por qué me di cuenta tan tarde? Lucas, aguantaste todo ese sufrimiento, tú solo. Las lágrimas me nublaron la vista de nuevo. Mientras hacía la maleta, descubrí algo inesperado, una caja fuerte oculta en el armario que jamás había visto. Mi corazón empezó a latir con fuerza descontrolada. Mi intuición me decía que allí estaba la verdad detrás de todo. Intenté con mi fecha de cumpleaños, la de Lucas, ambos fallidos. Desesperada, repasé mentalmente todas las fechas importantes. Ninguna coincidía. Entonces, como un destello, me vino una idea. Tecleé la fecha en que nos hicimos pareja. Clic, la caja se abrió. Dentro había solo dos cosas, un testamento y un informe médico. En el testamento dejaba todos sus bienes a mi nombre. El informe médico estaba lleno de términos complejos, pero mi vista se detuvo en una sola línea. Diagnóstico, ELA, esclerosis lateral amiotrófica. La fecha del informe era apenas unos minutos anterior al mensaje que Bianca le había enviado. Mis manos temblaron, y los documentos cayeron dispersos por el suelo. Finalmente entendí todos los comportamientos extraños de Lucas durante aquella época. El abismo que se había abierto entre nosotros no era la traición ni la frialdad, era una enfermedad incurable, un abismo entre la vida y la muerte. Aquella escena proyectada había sido montada. Él había querido que la viera. Había fingido cercanía con Bianca, para que yo creyera que me había dejado de amar. El último paciente con esa enfermedad ya había muerto. Él sabía que no escaparía al mismo destino, así que prefirió hacer que lo odiara, antes que condenarme a acompañarlo en su caída. Mis lágrimas brotaron sin control. Lucas, ¿cómo pudiste ser tan tonto? Capítulo 8. Cuando volví a ver a Lucas, estaba sentado en la cama, mirando absorto por la ventana, con los ojos apagados, sin rastro del brillo que solía tener. Al verlo así, no pude evitar que las lágrimas volvieran a acumularse en mis ojos, pero no podía llorar. Antes de entrar, Bianca me había advertido. No debía provocarle grandes alteraciones emocionales. Si me veía llorando, se pondría aún más triste. Reprimiendo mis emociones, le hablé con suavidad, como solía hacerlo antes. Lucas, ya estoy aquí. Él giró la cabeza al escucharme. Por un momento, una chispa de luz iluminó su mirada, pero pronto se apagó de nuevo. Sandra, ¿has venido a visitarme en sueños otra vez? Pero ahora que estoy así, debes tener miedo de mí, ¿verdad? Su voz era entrecortada y cansada, como si cada palabra le costara un esfuerzo enorme. Las lágrimas rodaban por mis mejillas sin que pudiera detenerlas. Negué con fuerza, me acerqué y tomé su mano entre las mías. Bajé la cabeza y apoyé mi rostro en su palma, mirándolo con los ojos empañados de llanto. Soy yo, no es un sueño, es real, no importa cómo te veas. Yo te sigo queriendo. ¿Cómo podría tener miedo de ti? Era como si despertara de un sueño profundo. Instintivamente trató de apartarse, pero yo sujeté su mano con firmeza, sin darle oportunidad de escapar. La enfermedad le había quitado tanta fuerza que ni siquiera podía empujarme. Hasta hablar parecía costarle. Sus hermosos ojos se llenaron de lágrimas mientras, con dificultad, intentaba cubrir mi rostro, suplicando débilmente. Vete, por favor, vete. No quiero que me veas así, vete. Ver al hombre que amaba en ese estado tan frágil y roto me destrozó por dentro. Me incliné hacia él y lo abracé con fuerza, acariciando su espalda suavemente, calmándolo, como él tantas veces había hecho conmigo. No me voy a ir. Vamos a estar juntos, para siempre. Tú me lo prometiste. ¿Vas a romper esa promesa ahora? Mis lágrimas empaparon su bata de hospital. Pero él, por fin, dejó de resistirse en mis brazos. Ya me empujaste una vez lejos de ti. ¿De verdad vas a hacerlo otra vez? Ahora sé todo. Déjame quedarme contigo. No importa lo que venga. Lo enfrentaremos juntos. Sí, al verlo intentar luchar de nuevo. Lo solté un poco y lo miré fijamente a los ojos. El día de nuestra boda. Prometiste que en la salud o en la enfermedad, en la vida o en la muerte, nunca soltarías mi mano. Yo también lo prometí. No importa qué obstáculos se interpongan entre nosotros. Nunca soltaré tu mano. Ni siquiera la muerte podrá separarnos. La Sandra de 20 años te necesitaba. La Sandra de 30 años también te necesita. Tomé su mano y la coloqué con ternura sobre mi vientre. Y nuestro hijo
Nuestro hijo también te necesita, Lucas. Nuestro bebé no puede crecer sin su padre. Los ojos de Lucas temblaron. Las lágrimas brillaban sobre su rostro pálido mientras acariciaba mi vientre con ternura. El bebé necesita. Tras un largo silencio. Finalmente levantó la cabeza. Y con un movimiento lento pero decidido, me abrazó. Sandra, te amo. Lo siento. Mucho tiempo después. Lo escuché susurrar. Gracias. Finalmente, el peso que oprimía mi pecho desapareció. Sabía que había aceptado quedarse conmigo. Capítulo 9. Le pregunté a Bianca sobre ello. Ella me dijo que los síntomas de Lucas no eran tan graves como los de su hermano, pero la ELA no tiene cura. Lo único que se puede hacer es retrasar al máximo el avance de la enfermedad, en cuanto a cuánto tiempo podría resistir. Eso dependía del destino. Bianca se disculpó conmigo con sinceridad. Lo siento, Sandra. No quise ponerte las cosas difíciles en aquel entonces. No tengo sentimientos románticos por Lucas, aunque fuimos amigos de la infancia. En realidad, la persona que me gustaba era su hermano. Miró al horizonte, perdida en sus recuerdos. Los dos eran iguales. Siempre querían cargar con todo ellos solos. Apartando a quienes más querían. Vi claramente que pensaba en Kevin, y esa expresión me recordó demasiado a aquel día en el laboratorio de la universidad, así que le pregunté directamente. Se quedó pasmada un momento, y luego soltó una risa. Así que eras tú, aquella jovencita que me habló. Yo no estaba mirando a Lucas, estaba mirando a Kevin, que estaba sentado junto a él. Me sentí algo avergonzada. Entonces recordé que, efectivamente, aquel día había 2 alumnos mayores en el laboratorio. Perdón, malinterpreté la situación. Debes ser fuerte. Estoy segura de que Kevin querría verte feliz. Bianca sonrió de nuevo, aunque su sonrisa llevaba un matiz amargo. No te preocupes, no soy tan frágil. Cuando lo encontré, ya era demasiado tarde. Sabía que ese día llegaría tarde o temprano. Luego fue ella quien me consoló. Pero Lucas es diferente. Él comenzó el tratamiento antes, con la tecnología actual. Su situación será mucho mejor que la de Kevin. Haré todo lo posible por ayudarlo. Además, pasa todo el tiempo que puedas a su lado. Que mantenga el ánimo alto le ayudará mucho. Le agradecí sinceramente. Lo haré. Gracias, Bianca. Ella agitó la mano de forma despreocupada y se encaminó hacia las habitaciones. No hace falta que me des las gracias. Ayudarte a ti es también ayudarme a mí misma. Mi corazón se llenó de emociones encontradas. Frente a la enfermedad, todos somos tan pequeños como hormigas. Me obligué a recuperar la compostura, y volví sonriendo al lado de Lucas. Apenas me vio, afirmó con certeza. Has estado llorando. Mi corazón dio un vuelco. Temía que empezara a imaginar cosas. Y como temía, enseguida se recostó en la cama, abatido. Sandra, deberías volver a casa. No tienes que desperdiciar tu vida en un inútil como yo. Corrí a su lado para consolarlo. El hogar está donde estás tú. Mientras tú estés aquí, yo también estaré. Sus labios se curvaron en una débil sonrisa. Aprovechando el momento, le di un beso ligero en los labios. Al ver que su ánimo mejoraba un poco, me animé a preguntarle. Hoy hace un sol precioso. ¿Me acompañas a ver el jardín? Su rostro se tensó al instante. Una sombra de duda cruzó su mirada. Sabía lo que le preocupaba, tras tanto tiempo enfermo. No quería exponerse bajo el sol, donde cada debilidad se haría evidente. Temía verse a sí mismo así. No tengas miedo, me tienes a mí, y también a nuestro bebé. Nosotros te protegeremos. Golpeé mi pecho con confianza. Y él no pudo evitar reír ante mi seriedad. Entonces, confiaré en ustedes dos. ¿Eso fue un sí? Feliz como una niña, preparé rápidamente la silla de ruedas y, junto con el cuidador, ayudé a colocar a Lucas con sumo cuidado. No soy una figura de porcelana que se vaya a romper, refunfuñó Lucas mientras me limpiaba el sudor de la frente, frunciendo el ceño. Claro que sí, eres mi tesoro, y los tesoros se cuidan con mucho mimo. Empujé su silla fuera del sombrío hospital, hacia la calidez del sol. La mitad de su rostro quedó envuelta en una luz dorada. Igual que aquel día en que me enamoré de él, templado como el jade, sagrado e inalcanzable. Tan hermoso que era imposible apartar la mirada. Aprovechando que no me miraba, me incliné disimuladamente hacia un lado, sobre el suelo. Nuestras sombras agrandadas se proyectaban. La mía besaba suavemente sus labios. Sonreí, satisfecha, pero Lucas me sorprendió infraganti, con solo levantar la mano. Ya supe lo que quería hacer. Me incliné hacia él, y él alzó ligeramente el rostro, uniendo sus labios a los míos, mientras las flores estallaban en plena floración a nuestro alrededor. Nos amábamos en ese instante.
Ojalá el tiempo se detuviera justo aquí, para siempre. Capítulo 10. La felicidad siempre se escapa demasiado rápido. El día que di a luz. Lucas se fue de este mundo para siempre, cuando Bianca me dio la noticia. Yacía débil y exhausta en la cama del hospital. Sin tristeza ni alegría. Resulta que, cuando el dolor es demasiado grande, ni siquiera puedes llorar. Cada día que pasé con Lucas fue como un regalo robado. Apretaba esos recuerdos con fuerza en mis manos, luchando contra la muerte para darle toda la felicidad que pudiera. Siempre supe que este día llegaría. Rezaba para que tardara, aunque fuera un poco más, pero no importa cuánto se retrase, el final siempre llega. Nunca pensé que sería tan pronto. No pudo ni siquiera ver a nuestro hijo, ni abrazarlo una sola vez. ¿Cómo pudo irse así, después de tantos años? Era la primera vez que deseaba de verdad morir. Estaba tan cansada. Solo quería ver a Lucas una vez más. Sandra, estás perdiendo mucha sangre. No te duermas. A lo lejos, escuché los gritos de Bianca, pero no tenía fuerzas para responder. Quizás era mejor así. Quizás podría alcanzar a Lucas en el más allá, aunque no lo buscara. Sabía que él estaría esperándome en algún lugar, esperando a que me reuniera con él. Piensa en tu bebé recién nacido. Ya ha perdido a su padre. No puede perder también a su madre. El bebé, sí, todavía tenía a nuestro hijo, el único lazo vivo que Lucas dejó en este mundo. No podía permitir que algo le pasara. Tenía que verlo crecer sano y feliz, y asegurarme de que recordara que su padre se llamaba Lucas. Luchando contra el sopor que me arrastraba, logré abrir mis pesados párpados. Lo primero que vi fue a Bianca, suspirando aliviada. Menos mal que despertaste. Si no, Lucas me perseguiría hasta después de la muerte, bromeó débilmente. Yo forcé una leve sonrisa. Sí, podía ser muy feroz. Después, ambas nos quedamos en silencio. El dolor de la separación era demasiado profundo. Los vivos cargamos con su peso toda la vida. Bianca se inclinó hacia mí, sus ojos enrojecidos por las lágrimas, llenos de determinación. Vive, Sandra. Tu hijo todavía te necesita. Lucas no quiere que lo sigas tan pronto. Además, después de todo lo que luché para salvarte, tu vida ahora es mía. No tienes permitido morir. Su voz se quebró en sollozos. El silencio se adueñó de la habitación. Entonces, escuché mi propia voz, susurrando. Está bien. El tiempo voló. Más de una década pasó. El pequeño bebé arrugado de aquel entonces había crecido hasta convertirse en un apuesto joven. Cada vez que veía su rostro, tan parecido al de Lucas, me perdía en mis recuerdos. Una mano larga y delgada agitó enérgicamente frente a mis ojos. Mamá, ¿me escuchaste? La próxima semana hay una reunión de padres, tienes que venir. Me giré, aún limpiando una vieja fotografía. Pídeselo a tu madrina, antes de terminar. Ese mocoso ya me había interrumpido. No. Siempre es ella la que va. Esta vez tienes que ir tú. Bianca rodó los ojos y añadió. Sí, Sandra, qué madre tan irresponsable. Desde pequeño, en cada evento o reunión, siempre fui yo. Esta vez, yo me tomo el día libre. Entre los dos, me hicieron doler la cabeza. Al final, acepté. Después de que Isen se fue, Bianca volvió a insistir. Después de tantos años, ya es hora de salir de tus recuerdos. El mundo sigue ahí afuera. Sandra, asentí suavemente. Tienes razón. ¿Es hora de partir? El día de la reunión de padres. Bianca me arregló con esmero. Ve tranquila, tu hijo es maravilloso. Vas a sentirte orgullosa de él. Gracias por cuidar también de él todos estos años, le dije sinceramente. Bianca se puso seria, sospechando algo. Sandra, no estarás pensando en hacer una locura, ¿verdad? Negué rápidamente. Claro que no, todavía me necesitan. Ella bufó. Más te vale. Vuelve pronto, hoy te prepararé tus platos favoritos. Asentí, pero no respondí. Cuando estuve lo suficientemente lejos, saqué una vieja foto de mi bolso y caminé hacia el sol. Lucas, voy a verte.